Una nueva cumbre de el G77 más China se ha llevado a cabo desde La Habana, Cuba. Al unísono, el mensaje ha sido la necesidad de reformar el sistema financiero internacional, el levantamiento de medidas coercitivas y bloqueos y un mundo con más unión y cooperación. ¿De qué manera llega esta cumbre de los países en vías de desarrollo, más el gigante asiático, en el panorama global actual? Ya lo vamos a analizar acá en Detrás de la Razón. Buena semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y de esta manera iniciamos. Establecido en 1964, el grupo G77 más China es una coalición de 134 países en desarrollo, con el objetivo de promover los intereses económicos comunes e incrementar la capacidad negociadora en el tratamiento de los asuntos económicos, así como de fomentar la cooperación sur-sur. Pareciera estar conjugándose todas las condiciones históricas, políticas, todas las condiciones geopolíticas para que nuestros pueblos, los pueblos del sur, podamos levantar nuestras banderas de independencia y soberanía en este siglo XXI y poder decir y poder construir el siglo XXI como nuestro siglo, el siglo de los pueblos libres, sin imperios, sin colonialismos. La nueva cumbre de 2 días de este bloque internacional se celebró en La Habana, capital de Cuba. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, inauguró el evento diciendo: el mundo le está fallando a los países en desarrollo. La pobreza va en aumento y el hambre es cada vez mayor. Los precios están disparados, la deuda es exorbitante y los desastres climáticos son cada vez más frecuentes. Los sistemas y los marcos mundiales les han fallado. La conclusión es clara: el mundo le está fallando a los países en desarrollo. Entre los temas discutidos figuraron el bloqueo férreo impuesto por Estados Unidos contra Cuba y su inclusión por parte de Washington en la lista del terrorismo. O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral. Rechazamos a inclusão de Cuba na lista de estados patrocinadores de terrorismo. La ocupación israelí de las tierras palestinas también fue abordada por varios dirigentes. ألم يحن الوقت لإنهاء هذا الظلم التاريخي المركب الذي طال الشعب الفلسطيني؟ وبينما نحن نتحدث الآن فإن سياسات إسرائيل وممارساتها تسعى لترسيخ احتلالها الاستعماري الاستيطاني وفرض واقع الفصل العنصري، الأمر الذي لا يجوز السكوت عليه. هذا الوضع الراهن يجب أن ينتهي. La cumbre concluyó con un llamado a una nueva arquitectura financiera, unidad y cooperación para tener peso frente a los países ricos. Luchemos por nuestro derecho al desarrollo, que es también el derecho a existir como especie. Solo así estaremos en condiciones de concurrir a la revolución científico-técnica en pie de igualdad. Solo así seremos capaces de ocupar el lugar que nos pertenece en este mundo, donde nos pretenden relegar a la condición de mansos aportadores de riquezas para minorías. Cumplamos juntos la honrosa misión de completarlo, mejorarlo, hacerlo más justo y racional, sin que pese sobre nuestros sueños la amenaza permanente de desaparecer. Bastante reflexivo esa frase final: sin que pese sobre nosotros pues la amenaza permanente de desaparecer. Ya vamos a estar abordando con nuestros expertos en la materia estas declaraciones de todos los líderes durante esta cumbre, gracias al equipo de redacción y producción. Y ahora sí, nuestros analistas ya están conectados con nosotros, los saludamos rápidamente. Bienvenida, le damos la bienvenida a Florencia Lagos, analista internacional desde La Habana. ¿Cómo está, Florencia? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Y también un cordial saludo a Genaro Baristain, analista internacional desde la Ciudad de México. Genaro, bienvenido como siempre, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Yo quiero iniciar contigo, Florencia, a propósito de que, bueno, estás allí en la ciudad que fue sede de esta reciente cumbre. ¿Cómo percibir, no, este evento, a esta cumbre del G77 más China, en el panorama actual de transformación de orden mundial y donde bien sabemos que hay una lucha, ¿no?, entre un modelo hegemónico que se resiste a su declive y un auge del modelo multilateral? A ver. Creo que el G77 más China hoy juega un rol fundamental. Esta reunión ocurre justamente luego de que se reúnen los países del BRICS también, donde ingresa Argentina por primera vez. Son espacios de concertación como lo es la CELAC también, pero mucho más fuerte porque aquí están representados el 80% de la población mundial. Entonces es una forma que tiene esta resistencia a esta hegemonía para realmente conseguir alinearse, llevar una voz unida. Ahora está sesionando la Asamblea General de Naciones Unidas. Aquí estuvo el secretario general de las Naciones Unidas justamente buscando alinear a los países en vías del desarrollo para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de los cuales estamos realmente muy alejados. El secretario general señaló que estamos en una etapa dramática de la historia y si no se toman las medidas radicales para poder evitar esta catástrofe, realmente, como señalaba el presidente Díaz-Canel, lo que nos queda es el fin de la especie. Entonces, realmente este espacio de concertación que es el G77 más China, que lleva una voz única ahora a la Asamblea General, habló recientemente el presidente Díaz-Canel en nombre de, como presidente pro tempore de esta coalición, es una esperanza para contrarrestar esta ofensiva tan fuerte que está haciendo Estados Unidos y sus países aliados de la OTAN. Ya vamos a ahondar un poco más en ello. Voy antes con Genaro. Y allí, Genaro, entre otros puntos de esa declaración final de la cumbre, pues se subrayó la necesidad apremiante de una reforma integral del marco financiero multilateral y la adopción de un enfoque más inclusivo y coordinado. ¿Cómo es posible no concretar esta reforma, Genaro? Por ejemplo, además le pregunto, ¿ya lo estamos viendo de alguna manera ese inicio con medidas como desdolarizar el comercio entre estos países, por poner un ejemplo? Bueno, es un reto bastante sustancial, ya que el sistema internacional o el sistema monetario internacional tiene su origen en Bretton Woods tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí se crea este sistema internacional, este sistema monetario que depende, o que sus dos pilares fundamentales son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y que pues las directrices de estos dos sistemas financieros, de estos dos organismos financieros, pues se da con base en los votos que tienen los países, y en este sentido quienes más votan ahí pues es precisamente Estados Unidos y los países europeos, dejándole a los países en desarrollo muy poco posibilidad de movimiento. Y en este sentido pues buscar otras formas de financiamiento, ahora que China tiene la capacidad de poder financiar a países en desarrollo, lo está haciendo con mejores condiciones y sin estas etiquetas que utiliza el Fondo Monetario Internacional, como si eres país democrático o si eres un país que no respeta los derechos humanos, etcétera. Entonces estamos viendo el surgimiento de una democratización de los recursos, y aquí abre la posibilidad a que no nada más el grupo de los 77 más China, sino que también el grupo BRICS sea uno de estos pilares necesarios para mejorar el sistema económico internacional. Y efectivamente, como bien dice, es un reto y que vamos a ir viendo consecutivamente con estos pasos. Florencia, regreso con usted. Por ejemplo, entre otros temas, llamó la atención en el discurso del secretario general de la ONU, precisamente viniendo de él, ¿no?, en el que expresó que los sistemas y los marcos mundiales les han fallado a los países en desarrollo. Esto es algo que además bien sabemos ya, pues lo han venido diciendo incansablemente los líderes de la mayoría de estos países, pero cuando vemos incluso la propia estructura de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y los llamados que se han hecho desde hace años para su reformulación,
pues no pasa nada en la práctica. Entonces, que ahora este mensaje lo diga el propio secretario general de la ONU, ¿cómo se enmarca, ¿no?, en este panorama de cambios? Creo que esta como transición que estamos viviendo hacia un mundo multipolar va a ser un proceso lento, un proceso que va a ser un cambio por la fuerza. Estados Unidos con sus aliados de la OTAN no van a querer abandonar el poder de manera pacífica. Y con respecto a lo que señalaba el secretario general de cómo las estructuras financieras le han fallado a los pueblos, hay datos concretos que ha dado el presidente Díaz-Canel en su discurso, donde señala que, por ejemplo, si se utilizara nada más que el 10% del gasto que se ha invertido desde el 2022 hasta la fecha en armamento militar para la guerra, se destinaran esos recursos para contrarrestar la crisis climática, realmente tendríamos mucha más esperanza, mucha más oportunidad, y no es así. Son, como señalaba también Genaro, el Fondo Monetario también no ayuda en igualdad de condiciones a todos los países. Las deudas externas de los países muchas veces les cubren todo su capital. Por ejemplo, África destina mucho más recursos en pagar su deuda externa que en poder invertir en educación y en desarrollo. Entonces, realmente creo que lo señala el secretario general de Naciones Unidas es un paso adelante, pero, insisto, tiene que darse esta unidad de estos países que contrarrestan la ofensiva de Estados Unidos para que realmente se produzca un cambio tan sustancial, porque estamos hablando de un cambio estructural en la arquitectura financiera global. Así es. A ver, fíjense que desde este espacio se volvió a cuestionar las medidas coercitivas, sanciones y bloqueos de Washington, en especial contra Cuba. Genaro, el propio representante del gobierno chino, Li Xi, resaltó pues las 30 votaciones consecutivas que hemos visto año tras año que han exigido el fin inmediato a Estados Unidos de su bloqueo contra la isla. ¿Qué punto de inflexión, Genaro, quizás debe originarse para que Estados Unidos termine con esta política agresiva que ya tanto ha sido denunciada no solo por Cuba, sino pues prácticamente por todo el concierto de naciones? Pues se necesitaría un cambio en la estructura de gobierno de los Estados Unidos. No nada más con las buenas intenciones de un presidente se puede llegar a tal cambio. Yo recuerdo al presidente Barack Obama que quería cerrar Guantánamo, que quería, restableció relaciones diplomáticas con Cuba, pero más allá no pudo hacer, o sea, no se cerró Guantánamo, no hay todavía, llegó Donald Trump y las relaciones con Cuba se volvieron a estancar. Entonces, básicamente se necesita un cambio en la estructura política, no nada más con las buenas intenciones de un presidente de turno, se tiene que cambiar pues las necesidades, las formas de pensamiento, sobre todo de la comunidad cubana en el exilio, y pues se necesita realmente un cambio de paradigma, porque de buenas intenciones o de uno u otro líder estadounidense no van a venir esos cambios. En tu caso, Florencia, ¿cómo lo ves? Esta misma interrogante, para ti, ¿cuál debería ser ese punto de inflexión que se origine para que Estados Unidos termine con esta política de agresión contra Cuba? Yo creo que estoy de acuerdo con Genaro. Lamentablemente la política de Estados Unidos, su política exterior es una política de Estado que no depende del presidente de turno. Creo que la única forma de que ellos terminen con este bloqueo de más de 60 décadas, que es una guerra económica, pero finalmente es una guerra que va directamente hacia el pueblo, o sea, el que sufre las consecuencias hoy, día a día, en Cuba, de ese bloqueo es el pueblo cubano, y la sufre de sobremanera realmente. Lo que pasa es que tienen una capacidad extraordinaria de superarse, de sobreponerse, y ellos siguen adelante, pero realmente no hay quien aguante una situación como la que vive Cuba. Y creo que para que eso ocurra tiene que generarse justamente el avance del multilateralismo, que Estados Unidos quedara aislado y casi que se le obligara. De otra manera, por ellos mismos eso no van a hacer, yo creo.
Ya, bueno, bastante interesante y allí seguiremos viendo consecutivamente estos escenarios y vamos a ver también los próximos discursos durante estos días en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que seguro el tema del bloqueo contra Cuba va a volver a resaltar allí. Genaro, entre otros tópicos, bueno, el presidente Maduro, por ejemplo, habló de que el siglo XXI debe ser el siglo de cooperación práctica de mayor nivel en la educación, la ciencia y la tecnología, además de la inclusión. Esto si lo contrastamos en definitiva con ese sur global al que tanto han resaltado en esta cumbre, ¿cuál va a ser el principal desafío para ese sur global hoy? Bueno, sobre todo tratar de terminar con los conflictos, de entrada que ya por fin encuentre una paz el pueblo de Siria, el pueblo de Yemen, el pueblo de Libia, que está en este momento muy golpeado por el huracán y por las inundaciones que llegaron a sus costas, y en ese momento también aumentar la cooperación entre los mismos miembros para poder liquidar sus deudas ante el Fondo Monetario Internacional y de ahí tener créditos más accesibles que pueda otorgar, por ejemplo, Rusia o que pueda otorgar China con mejores condiciones y que ahora sí tengan recursos monetarios suficientes para invertir en ciencia y tecnología y con ella pues crear sus propias fuentes de desarrollo, crear sus propios y necesarias avances tecnológicos y no tener que depender de países como Estados Unidos, como Japón, que pues venden cara su tecnología y ellos se vuelven a endeudar y con esto generan un ciclo el cual está muy difícil de escapar. Una ciencia y tecnología que, recordemos, bueno, en los últimos tiempos se ha hecho mucho hincapié en la necesidad de evolucionar y de poder generar ese autosustento, ese autodesarrollo y esa autoproducción desde los países del sur. Y que, bueno, hemos visto justamente que en ese marco hay muchos acuerdos que se han venido dando con países desde Latinoamérica, con países como China, también con países como Irán y como Rusia. A ver, Florencia, entre otros detalles que han dado los líderes en esta cumbre, no quiero pasar por alto el del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que por ejemplo llamó a América Latina a buscar, ¿no?, una posición común, mientras el presidente Petro pues hizo hincapié en lo que es su plan global, el plan Marshall para detener el calentamiento global. Pero quizás cómo logran estos llamados y políticas no establecerse, cómo lo logran y cómo logran hacerse fuertes cuando aún rondan los peligros de la desunión por los cambios de gobierno en Latinoamérica con ideologías o sistemas diferentes, particularmente allí en el hemisferio. ¿Cómo lograr afrontar este desafío? Sí, efectivamente, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva juega un rol estratégico y fundamental en liderar esta unidad dentro de América Latina, y creo que la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es un espacio de concertación trascendental que debiéramos todos tener en cuenta, pero justamente con respecto a lo que tú señalabas de cómo para que eso no dependa del gobierno de turno, que es tan complejo porque hemos visto países que incluso se han retirado de la CELAC, tuvimos un revés de la CELAC cuando estuvieron los gobiernos de derecha en la región y ahora nuevamente está surgiendo con mucha fuerza. Creo que ahí los pueblos tienen que jugar un rol fundamental en exigirle a sus gobiernos esta acción mucho más radical con respecto a tomar esta bandera de la unidad, esta bandera de la concertación, de la unidad en la diversidad, porque así como lo hizo Europa, que logra actuar como dentro de sus conflictos como una sola voz, como si ellos fueran una potencia, América Latina tiene todos los recursos naturales necesarios para abastecerse y para compartir con el mundo, solo que está subordinada a los intereses sobre todo de Estados Unidos y de Europa. Entonces sería bueno también que no solo los gobiernos sino que los pueblos comenzaran a despertar y a darse cuenta que o nos salvamos todos juntos o no se salva nadie en esta situación en la que estamos hoy de crisis multidimensional, como se ha señalado tantas veces en Naciones Unidas.
y en ese aspecto evidentemente va a jugar o debería jugar un rol muy clave, muy fundamental estos organismos de integración latinoamericana, como bien lo mencionas tú en el caso, Florencia, nos hablas de la CELAC, y también recordemos, bueno, cómo se está intentando impulsar aún más la UNASUR, por supuesto el Mercosur, los BRICS, ahora que ya varios países, empezando por Brasil, de Latinoamérica forman parte de él, y otros países latinoamericanos han pedido, han solicitado ser integrados. A ver, Genaro, un tema saliendo un poquito de las fronteras de Latinoamérica y que no quedó por fuera en esta cumbre ha sido la causa palestina, ¿no? Muy interesante, y quizás cómo se fortalece, ¿no?, ese mensaje de la causa, el que hoy se aborde su situación allí en esta cumbre, en medio del recrudecimiento que hemos visto de la agresión israelí y el robo de las tierras ancestrales palestinas. Bueno, el problema palestino es de los más añejos a nivel internacional. Tampoco se podría hablar de un crecimiento internacional si no se resuelve el problema palestino, y lamentablemente hay veces que el problema se olvida por unos años y luego regresa y luego se vuelve a olvidar, dependiendo sobre todo principalmente de los medios de comunicación estadounidenses y europeos. Entonces, mientras el pueblo palestino siga sufriendo, pues no va a haber como un reclamo que pueda hacer el resto de la sociedad internacional a tener una igualdad de condiciones. Tenemos que sacar ese problema, zanjarlo como sociedad internacional, y ver la mejor forma en la cual los palestinos puedan acceder a una restitución de sus tierras, restitución de su pasado histórico, pero para ello necesitan el apoyo, pues, de grupos como este, del G77, que fue una buena noticia que revivieran el problema, porque tal parece que sí hay una gran cobertura para el problema ucraniano, pero no hay cobertura para el problema palestino. Y ya seguramente también, hablando de Palestina, vamos a verlo allí muy presente de parte de algunos líderes en la Asamblea General de la ONU. Florencia, ya estamos en la recta final, y quizás una conclusión, una reflexión final me gustaría de su parte sobre, bueno, esta cumbre del G77 más China y de los próximos desafíos por venir que deberían estar allí afrontándolos, pero que seguramente lo harán con más fuerza. Creo que sin duda es una señal de mucha esperanza esta cumbre, este papel que ha jugado Cuba con la presidencia pro tempore, buscando la unidad. Los procesos son así, tienen reveses, tienen avances, pero sin duda estamos en un momento muy interesante de la historia, donde se están generando cambios de paradigma, donde estos espacios de concertación están alcanzando aún mayor fuerza, los BRICS, la CELAC, el G77, y ojalá eso tenga una repercusión real dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas y dentro del orden mundial. Yo creo que sí, y así lo esperamos todos, quienes realmente queremos que vivir en un orden internacional más justo, que ponga las necesidades del ser humano en el centro y no más la desigualdad y la pobreza a consecuencia de todos los países que han quedado relegados a lo largo de la historia. Bueno, allí el mensaje bastante claro, y creo que ha sido lo primordial en esta cumbre que hemos visto allí desde La Habana, Cuba. Les quiero agradecer a ambos, Florencia y Genaro, por acompañarnos hoy en el análisis acá en Hispan TV. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, gran saludo para ambos. Y bueno, así el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Las autoridades cubanas pues sentenciaron que el evento fue una plataforma para la unión de los países del sur global, y resaltaron el momento en el que se lleva a cabo, o en el que se llevó a cabo, mejor dicho, este evento como una antesala a esa Asamblea General de Naciones Unidas que ya ha comenzado el día de hoy. Cuba cederá la presidencia de la organización a Uganda, un país africano, el próximo año, y aseguró que precisamente la siguiente cumbre será llevada a cabo en la capital de este país, Kampala. Vamos a ver qué pasa en el curso de los meses. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana nos vamos con más análisis. Irán reafirma que seguirá cooperando con la Agencia Internacional de la Energía Atómica, denunciando sobre todo el abuso occidental de esta agencia. Buena jornada, les esperamos mañana con más análisis en Hispan TV.